La mayoría de las pymes en Latinoamérica no está fallando por falta de IA, sino por cómo está empezando a implementarla. Estado actual del mercado, IA y transformación digital en Centroamérica y LATAM. La señal más relevante no es que la IA viene creciendo, sino cómo está creciendo en la región. América Latina y el Caribe ya concentran el 14% de las visitas globales a soluciones web de IA, superando su peso en usuarios de Internet, y además son la tercera región del mundo en descargas de apps de IA generativa. Pero esa adopción sigue siendo desigual. El tráfico regional está concentrado en 6 países y predomina el uso de soluciones de consumo final y baja barrera técnica, mientras el uso de APIs, modelos y plataformas más avanzadas va rezagado. El ILIA 2025 muestra justamente esa combinación. Países como Costa Rica y República Dominicana aparecen entre los adoptantes que han recortado brechas. Guatemala aparece como un adoptante tardío que despierta, y Panamá figura entre los líderes regionales en uso de IA generativa. Al mismo tiempo, la CEPAL advierte brechas críticas en talento, inversión, infraestructura y ejecución de políticas. En Centroamérica y República Dominicana, el Banco Mundial también deja ver una lógica útil para tu posicionamiento. Más del 40% de las pymes reporta usar herramientas digitales para facilitar ventas y compras online, pero en la mayoría de los casos, menos de una cuarta parte de sus transacciones ocurre realmente en línea. Es decir, ya existe intención digital, pero no una transformación profunda del modelo comercial y operativo. Los principales dolores que aparecen en la evidencia regional son estos: baja madurez en datos y analítica, poco entendimiento del valor económico del dato, procesos todavía analógicos, falta de talento, restricciones de financiamiento y una resistencia cultural fuerte, porque muchas empresas perciben la transformación digital como compleja, de riesgo digital y sin retorno inmediato. En el programa del BID sobre economía del dato, más del 70% de las pymes estaba en un nivel básico de uso de datos y analítica. En la medición regional de madurez, 42,74% aparece en nivel inicial, 44,93% en nivel novato y apenas 0,68% en nivel avanzado. A eso se suman barreras típicas de adopción de IA en empresas: incertidumbre sobre casos de uso concretos, falta de interoperabilidad entre sistemas, escasez de habilidades digitales, dudas sobre el ROI y poco buy-in directivo. La OCDE las identifica como obstáculos recurrentes y, en paralelo, el Banco Mundial resalta que la adopción tecnológica depende especialmente de acceso a financiamiento, conocimiento, capital humano y calidad de gestión. Los temas centrales no deben ser qué es ChatGPT ni las 100 herramientas de IA, sino cómo priorizar dónde empezar, cómo justificar retorno, cómo capacitar equipos sin volver técnico el discurso, cómo automatizar sin romper la operación, cómo pasar de uso experimental a implementación con método, cómo usar IA para crecer comercialmente y expandirse a nuevos mercados. La mayoría de las pymes en Latinoamérica no está fallando por falta de IA, sino por cómo está empezando a implementarla. El error no está en no tener más herramientas, sino en arrancar sin diagnóstico, sin foco y sin una secuencia clara de implementación. En muchas pymes de Latinoamérica ya se habla de inteligencia artificial con naturalidad. Se hacen pruebas con asistentes generativos, se exploran automatizaciones, se piden capacitaciones y en algunos casos incluso se adquieren licencias con la expectativa de mejorar productividad, ventas o servicio al cliente. A simple vista parecería que el proceso ya comenzó. Sin embargo, cuando se mira con más detalle, en una gran cantidad de empresas todavía no hay una implementación real. Lo que existe es una suma de intentos aislados, entusiasmo disperso y decisiones poco conectadas con la estrategia del negocio.
Ese es precisamente uno de los mayores problemas que hoy enfrentan las pymes de la región. No están quedándose atrás por falta de acceso a herramientas. Están perdiendo impulso porque están empezando mal. Y empezar mal en IA no significa solamente escoger una plataforma equivocada, significa iniciar desde la lógica incorrecta, la herramienta antes que el problema, la tecnología antes que el proceso, la capacitación antes que la prioridad y la automatización antes que la estructura. Muchas empresas creen que ya están avanzando porque alguien del equipo usa ChatGPT para redactar correos, porque el área comercial probó una automatización para responder mensajes o porque se realizó una charla interna sobre tendencias digitales. Todo eso puede ser útil, pero no equivale a una implementación de IA. Implementar implica decidir dónde tiene sentido intervenir, para qué, con qué objetivo, bajo qué indicadores y con qué impacto esperado en el negocio. Aquí es donde muchas pymes tropiezan. La presión del mercado por no quedarse atrás ha llevado a numerosos empresarios a moverse rápido, pero no siempre con dirección. El resultado es común: herramientas compradas que no se usan bien, equipos confundidos sobre para qué sirve realmente la IA, iniciativas que no pasan de la fase de prueba y una sensación creciente de que la tecnología promete más de lo que entrega. En realidad el problema no suele ser la IA. El problema es la forma en que se le está abriendo la puerta dentro de la empresa. Uno de los errores más frecuentes es comenzar por la herramienta y no por el cuello de botella. Una pyme no debería preguntarse primero qué plataforma está de moda o qué solución tiene más funciones. Debería preguntarse dónde está perdiendo tiempo, dinero, oportunidades o capacidad de respuesta. En algunas empresas el dolor principal está en ventas, seguimientos débiles, respuestas tardías, baja conversión o poca disciplina comercial. En otras está en operaciones, tareas repetitivas, reprocesos, mala circulación de información o dependencia excesiva de personas específicas. En otras más está en servicio al cliente, contenidos, análisis de datos o gestión administrativa. Sin esa claridad, cualquier esfuerzo en IA corre el riesgo de convertirse en un gasto elegante, pero poco transformador. Otro error habitual es confundir experimentación con transformación. Probar herramientas está bien, de hecho es necesario, pero una cosa es explorar y otra muy distinta es integrar capacidades nuevas al funcionamiento real del negocio. La experimentación sin método puede dar sensación de avance, pero rara vez produce resultados sostenibles. Cuando no existe una ruta clara, cada área empieza a usar soluciones distintas, sin criterios comunes, sin estándares y sin una visión compartida de para qué se está implementando la IA. Eso genera dispersión, fatiga y en algunos casos rechazo interno. También es frecuente que la gerencia delegue completamente el tema en alguien operativo o en un entusiasta tecnológico. Ese enfoque suele fallar porque la IA no debería manejarse como un asunto aislado del negocio. No es solamente una conversación de sistemas, ni exclusivamente de marketing, ni mucho menos un tema de moda para verse actualizado. Es una decisión de gestión. Si la dirección no participa en la priorización, en la definición del impacto esperado y en la lectura de resultados, la implementación pierde fuerza desde el inicio. Capacitar sin contexto es otro problema silencioso. Muchas organizaciones invierten en formación, pero lo hacen de manera muy general. El equipo sale de la sesión sabiendo que la IA existe, que hay herramientas interesantes y que el futuro será digital, pero no entiende qué debe hacer de forma distinta el lunes siguiente. La capacitación útil no es la que impresiona, es la que se conecta con funciones, procesos y resultados concretos. Un equipo comercial necesita aprender cómo usar IA para perfilar mejor prospectos, responder más rápido, preparar propuestas o mejorar seguimiento. Un equipo administrativo necesita identificar cómo reducir tareas repetitivas, organizar flujos de información o mejorar reportes. Sin ese aterrizaje, la formación no se convierte en adopción. No solo genera frustración, sino también desgaste del equipo,
pérdida de credibilidad en el proyecto y una narrativa interna peligrosa. La IA no funciona para nosotros. En realidad, muchas veces sí podría funcionar, pero nunca se le dio una oportunidad seria, ordenada y alineada con la operación. Cuando una pyme acumula intentos dispersos, suele pasar de la emoción inicial al escepticismo prematuro, y ese cambio de ánimo termina frenando decisiones que sí podrían mejorar competitividad, eficiencia y crecimiento. Entonces, ¿cuál es una mejor ruta? La respuesta no está en hacer más cosas, sino en hacerlas en el orden correcto. Antes de hablar de herramientas, la empresa debe identificar dónde están sus principales fricciones, qué procesos son lentos, dónde se pierden oportunidades comerciales, qué actividades consumen demasiado tiempo, qué tareas siguen dependiendo de trabajo manual que podría optimizarse. Este punto parece básico, pero es el que más se salta el mercado. El segundo paso es la priorización. No todo debe automatizarse, ni todo requiere IA desde el comienzo. Las pymes que avanzan mejor suelen empezar por un frente de alto impacto y relativamente controlable. Por ejemplo, mejorar tiempos de respuesta comercial, automatizar seguimiento de leads, estructurar asistencia de cliente o agilizar ciertas labores de back office. El objetivo no es impresionar con complejidad, sino demostrar valor real. El tercer paso es la formación orientada a casos de uso. El equipo necesita entender cómo la IA mejora su trabajo, no solo conocer nombres de plataformas. La adopción aumenta cuando las personas ven utilidad, claridad y acompañamiento. El cuarto paso es implementar un piloto con indicadores. Si una empresa quiere usar IA en ventas, debe medir tiempos de respuesta, cantidad de seguimientos, tasa de conversión o productividad comercial. Si quiere optimizar operación, debe medir tiempos, errores, costos o trazabilidad. Lo que no se mide se vuelve percepción, y la percepción rara vez sostiene una transformación. El quinto paso es el escalamiento. Solo cuando un primer caso demuestra resultados, la empresa está en condiciones de extender el enfoque a otras áreas con más confianza y menos improvisación. En América Latina, la ventaja no será para las empresas que más hablen de IA, sino para las que mejor entiendan cómo integrarla a su realidad. La oportunidad no está en perseguir todas las herramientas, sino en construir una implementación con criterio, foco y disciplina. La IA no compensa la falta de dirección, pero cuando entra por la puerta correcta, sí puede acelerar decisiones, ordenar procesos y abrir nuevas posibilidades de crecimiento. Para una pyme, el verdadero comienzo no es comprar una licencia, es definir con honestidad qué problema quiere resolver primero y qué ruta tiene sentido recorrer. Ahí empieza la diferencia entre experimentar con IA y convertirla en una capacidad empresarial real. El sitio actual ya define el marco correcto. Pagwai ofrece un camino que transforma empresas con inteligencia artificial, innovación e internacionalización, combinando educación aplicada, consultoría especializada y ejecución. Además, sus pilares estratégicos están bien planteados: innovación y producto, internacionalización y expansión e inteligencia artificial aplicada. América Latina y el Caribe ya concentran el 14% de las visitas globales a soluciones web de IA, superando su peso en usuarios de Internet, y además son la tercera región del mundo en descargas de apps de IA generativa. Solo cuando un primer caso demuestra resultados, la empresa está en condiciones de extender el enfoque a otras áreas con más confianza y menos improvisación. Ayudamos a empresarios y equipos de Centroamérica y Latinoamérica a pasar de la curiosidad por la IA a una implementación rentable, ordenada y alineada con crecimiento, eficiencia e internacionalización, con más de 10 años y 500 empresas acompañadas.